Buenos días, doctor Dorman. El día de hoy voy a exponer a dos autoras hispanoamericanas, una dentro del marco de la posvanguardia y la otra referente a la narrativa después del boom, movimientos literarios que se desarrollaron en Hispanoamérica a lo largo del siglo XX, donde se desafiaron aquellos paradigmas establecidos por las corrientes previas, empezando por la posvanguardia, caracterizado por una ruptura con las estructuras de los grandes elocuentes y las temáticas universales, además de su característica del lenguaje libre, uso de la ironía y el humor y una búsqueda de la innovación, donde se adopta un enfoque más intimista y local. Esto quiere decir que explora los conflictos sociales, los culturales, los políticos, desde una perspectiva más personal a la realidad cotidiana. Por ende, he seleccionado a la autora mexicana Rosario Castellanos, em, y su cuento Lección de Cocina. La segunda autora pertenece a la narrativa después del boom, la cual abarca la etapa donde las novelas se esforzaron por intentar abordar formas más complejas de comprensión de la realidad humana y social, abandonando esa complejidad formal. Por ende, he seleccionado a la autora chilena Isabel Allende. La autora Rosario Castellanos, nacida en la Ciudad de México, fue una escritora, poeta, ensayista y feminista, la cual fue una de las figuras más importantes de la literatura mexicana, quien se la reconoce por abordar aquellos temas como la desigualdad social, la opresión de género y las tensiones entre la modernidad y las tradiciones indígenas. El cuento que he seleccionado se titula Lección de Cocina, que pertenece a la colección Mujer que sabe latín, el cual narra la historia de una mujer recién casada, describe su experiencia mientras aprende a cocinar por primera vez a través de la preparación de una comida. Cuestiona el rol impuesto de su esposa, de ama de casa, y la lucha entre la narración transcurre entre la descripción de las recetas y de las reflexiones filosóficas más que todo. Y esas críticas sobre las expectativas sociales de las mujeres. Como ejemplo, tengo la primera cita que dice, he de mantener la casa impecable, la ropa lista, el ritmo de la alimentación infalible, pero no se me paga ningún sueldo, no se me concede un día libre a la semana, no puedo cambiar de amor. Esta cita del cuento nos permite abordar los temas principales del cuento, que son la frustración de las mujeres, en los roles tradicionales, el matrimonio como un espacio de opresión y la crítica al machismo y a la cultura patriarcal. Por esta razón, la autora relaciona el cuento con el contexto mexicano de la época y la lucha de los derechos de las mujeres. Usa ese espacio cotidiano para hacer críticas a esas estructuras sociales. Una cita importante también se encuentra al inicio y radica en el pensamiento que tenían las mujeres en aquella época y dice, mi lugar está aquí, desde el principio de los tiempos, he estado aquí, como si las mujeres por destino u obligación deberían estar arraigadas a ese estilo de vida opresivo. La segunda autora es la chilena Isabel Allende, considerada como una de las escritoras más importantes de la literatura hispanoamericana. Aunque su obra no pertenece al boom literario, surgió posterior a este movimiento, donde la narrativa prioriza la experiencia humana desde la perspectiva femenina, en este caso. Su estilo combina esos elementos del realismo mágico con una narrativa emocional, enfocado en temas como la justicia social y las relaciones interpersonales. Isabel Allende es frecuentemente asociada con el realismo mágico por tener esa atmósfera encantada y simbólica, pero también aborda esos problemas sociales, políticos y culturales, en América Latina. En este sentido, su narrativa se inscribe en el contexto de la literatura comprometida, con un enfoque que se destaca las experiencias de las mujeres y de las comunidades que son marginadas en este caso. Por ende, presenta el compendio de cuentos titulado Los cuentos de Eva Luna, el cual contiene el cuento El oro de Tomás Vargas. Este cuento narra la historia de un hombre mezquino y abusivo que vive en un pueblo rural. Es conocido por ser un avaro, irresponsable y violento, especialmente hacia su esposa llamada Antonia Sierra, a quien la maltrataba constantemente. La trama se intensifica cuando Tomás trae a su amante Concha Díaz a vivir bajo el mismo techo, desafiando esas normas sociales y poniendo en situación humillante a su esposa. El conflicto gira en torno al motivo del interés, en este caso para el pueblo, y de la justicia más que todo de las mujeres que sufrieron.
Los temas principales que abordan el cuento son la opresión, la resistencia de las mujeres, la avaricia relacionada con las tensiones sociales, la opresión y la resistencia de las mujeres se evidencia en la figura de Antonio Sierra, representando a la figura de la mujer sometida a una sociedad patriarcal, y se refleja en la siguiente cita. Apenas le alcanzaban las horas para cumplir su día, porque además de atender a sus hijos y ocuparse del huerto y de las gallinas, ganaba unos pesos cocinando el almuerzo de los policías, lavando ropa ajena y limpiando la escuela. Aquí se refleja en esta cita el rol obligatorio que tenía Antonia, pues el cuento normaliza aquella violencia doméstica y la desigualdad de género más que todo, temas que son relevantes obviamente en el contexto de América Latina, donde muchas mujeres vivían en condiciones similares en las que vivía Antonia. El segundo tema es la avaricia, en este caso que la encarna el mismo Tomás Vargas, pues no solo es destacado de él, encarna esa parte del egoísmo, del abuso de poder, como en la siguiente cita. Era un hombre sin decencia, pedía dinero prestado, sin intención de devolverlo, y mantenía a los ojos a sus hijos con hambre y a la mujer en harapos, mientras él usaba sombrero de pelo guamá y fumaba cigarrillos. Esta cita refleja el comportamiento más que todo del personaje, pues es desde una primera instancia se denota ese estereotipo machista y opresor, y no solo eso, sino que destaca en honra aquellos aspectos negativos de la vida que se ve en la siguiente cita. Tenía mucha honra de ser el más macho de la región, como pregonaba en la plaza cada vez que la borrachera le hacía perder el entendimiento y anunciar a todo pulmón los nombres de las muchachas que había seducido y de los bastardos que llevaban en su sangre. Es claro que es una obra increíble que relata un contexto realista de aquella sociedad, tomando en cuenta que ambas autoras tratan de reflejar ese abuso del poder, en este caso el hombre ante la mujer. Por ende, ambas autoras tratan de hacer una crítica social a estos factores. Ahora, para aplicarlo en el contexto pedagógico, planteado, desarrollar una clase con una actividad titulada Rompiendo Estereotipos, el cual se trata de una dinámica grupal donde se divide a los estudiantes en dos grupos y se entregan frases estereotipadas sobre los roles del género. Como ejemplo puede ser las mujeres deben encargarse del hogar o el hombre es el jefe del hogar, en donde cada grupo debe debatir si está de acuerdo o no y justificar obviamente su postura. Para ello es necesario relacionar con este ejercicio con el contexto de las autoras y sus cuentos, mencionando cómo abordar estos temas. El propósito de esta actividad más que todo es introducir a la clase reflexionando sobre los roles de género. Una vez realizada la actividad, se puede abordar normalmente la clase con un análisis de la vida de las autoras, con la debida lectura de sus cuentos. Además, estos cuentos no son muy extensos, por lo que el estudiante puede leerlos sin ningún tipo de problema, así abarcando los temas de las autoras y sobre todo su rol en la sociedad. Muchísimas gracias.